Estamos en el campamento de la Maribel. Se llama el campamento de la Maribel porque aquí murió una compañera que se llamaba Maribel, una chelita que era de Chalatenango, ¿verdad? Aquí murió en un combate, ¿verdad? Luego esto tiene varias historias. Por ejemplo, por ahí hay un bombazo de 500 libras, ¿verdad? Eso cayó después, creo que cuando el Bracamonte iba en combate al quemado, ¿verdad? Porque todas estas posiciones las empezó a recuperar el Bracamonte cuando nos sacó del quemado. Pero antes, más antes, ese nosotros lo conocemos como esa loma que está ahí enfrente, o hay una casita ahí, esa nosotros le llamábamos la Loma Dima, ¿verdad? Tiene una historia porque ahí estuvo una columna de un camarada de la RN que le llamaban Dima, jefe de columna, todavía vive, creo yo, todavía vive. Ese camarada tuvo un combate abajo con esa columna que le llamaban la columna de Dima, buenísimo, ¿verdad? Y creo que, no sé si se acabaron unas patrullas que venían de la guardia con el DM5, que venían a reparar unos caños. Eso fue, no sé si era por el 83, 82, algo así, ¿verdad? Entonces, esa loma, lo que yo les contaba la vez pasada cuando empezó la operación, cuando la operación Fénix, todo eso, cuando yo vine aquí a Guazapa, ahí había una compañía del San Carlos, o no sé, una sección, no sé, pero ahí había una posición del San Carlos en ese tiempo, de la primera brigada. En el Quemado había otra sección, si no me equivoco. En los Lirios había otra sección, ¿verdad? O no sé si eran compañías, creo que han de haber sido compañías por lo grande. En la Cruz estaba el puesto de mando y otra compañía, ¿verdad? En la Cruz, que está más abajo, ¿verdad? Entonces todos ellos tenían caminos de la Cruz para acá, de la Cruz para el Quemado, del Quemado para los Lirios. Entonces todo era unas posiciones después de que pasó la operación Fénix, ¿verdad? Entonces, cuando yo les cuento en otros relatos de que cuando yo vine aquí a Guazapa, nosotros prácticamente en la guerrilla, cuando yo vine aquí, estábamos como escondidos, ¿va? Así parecía cuando yo vine aquí. Entonces, porque unos estaban con estas posiciones aquí, todas estas posiciones que habían quedado después del Fénix. Entonces, nosotros estábamos en el Franco, arriba, allá en los Mazariegos, pero como les digo, prácticamente escondidos. Luego, habían unas unidades que estaban preparándose en Chalatenango de fuerzas especiales de la guerrilla, ¿va? Antes ya había pasado una unidad de la FAL que se llamaba la U-24, así se llamaban las unidades de la FAL, pero eran más unas unidades para trabajar más en la ciudad, ¿verdad? Eh, de hecho, de hecho, oigo yo de que, vaya, hay unos camaradas que hablan, que preguntan mucho por el secuestro de la hija de Duarte. Eh, Ese sí se llama secuestro porque es una persona civil, ¿va? Pero cuando uno captura un soldado en combate, eso no es secuestro, se llama prisionero de guerra. Entonces, esta unidad U-24 fue la que hizo ese secuestro, ¿verdad? De la hija del presidente Duarte, que luego fue canjeada. Ella estuvo aquí arriba en un lugar que se llama el Pájaro de la Nube. No les puedo hablar más porque yo no conocí más, ¿verdad? No conocí más. Hay quienes que sí conocen, ¿verdad? Yo solo les digo lo que yo oí, ¿verdad? Entonces ella estuvo aquí en este lugar, Pájaro de la Nube. De hecho, cuando se hizo el canje con ella, allá en Tenancingo, que cuentan muchos compañeros que aquí hubo un bombardeo de 3 días, aquí en Guazapa, toda esa parte. Se llamaba el Pájaro y la Nube porque está pegado a los Lirios, pues así era un campamento que se llamaba donde estuvo ella. Ahí hubo un bombardeo terrible, pues de 3 días, volar y volar bombas, miles de bombas, pues. Entonces, les digo, después, siguiendo con lo del Fénix, solo un paréntesis ahí, siguiendo con lo del Fénix, entonces quedaron esas posiciones. Esa unidad de fuerzas especiales que ya dice fue más combativa, más combate, más de choque, de frente con el ejército, se fue a preparar a Chalate. Ya eran camaradas combatientes que venían del batallón BRAC, la mayoría. Entonces se preparan en Chalate porque aquí no había la posibilidad porque estaba asediado por el ejército, pues no se podía hacer ese tipo de entrenamientos aquí porque a veces había que, bueno, hacer disparos y todas esas cosas, no se podía. Entonces preparan esta unidad en Chalate y luego aparece esta unidad
aquí había una posición, ¿verdad? De la que le estoy hablando, de la primera brigada de infantería. Esa vez estaba el batallón San Carlos. Entonces empiezan a explorarla, hasta que llega el momento de que dicen un golpe de mano a esta unidad que estaba en este lugar, en esa Loma Dimas, como nosotros le llamamos. En la carta se llama Loma Los Rincones, o Los Rincones, Cantón El Rincón. Entonces un día se decide, ya explorado y todo, donde estaban todas las posiciones, se decide darles un golpe de mano, ¿verdad? En ese golpe de mano se logra, por lo que yo sé, se logró aniquilar casi la compañía o la sección que había ahí. Y también se logró aniquilar y vinieron hasta unos roqueteros a apoyar en la noche. Nosotros, la unidad que atacó ahí, tuvo un herido, un camarada, llamaba Refuerzo, le pegaron un balazo en el codo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Murió un camarada que se llamaba Deiner. Yo no pertenecía a esa unidad, pero sí, murió un camarada que se llamaba Deiner, que al momento que iba a tirar una carga, le pegaron y cayó la carga cerca, muy cerca, que molestó a los demás camaradas que iban ahí, pero ahí murió. Murió otro camarada que le decían el viejo Melkin, ahí en esa loma. Murió ese camarada que era un hombre de bigote, de una gran barba. De hecho, hay un soldado de la primera brigada que habla de ese camarada, que dice que era extranjero, ¿no? Ese era el viejo Melkin, era de él, de Chalchuapa, ¿verdad? Entonces ahí hubieron de parte de nosotros dos muertos y un herido, ¿verdad? Y bueno, a raíz de eso, que se acabó la posición, todo eso, se fueron inmediatamente. Se fueron, retiraron esa posición, de ahí retiraron la de la Lomedima, retiraron la del Quemado y retiraron la de los Lirios. Entonces solo entraban y se quedaron en la cruz. Entonces solo entraban y así hacían patrullajes, ¿verdad? En los lugares y se volvían a ir. En eso de los patrullajes, siempre uno se daba cuenta, desde arriba los observaba. Cuando llegaban a este lugar, pues nosotros los teníamos bien observados todos estos lugares. Entonces una vez nos damos cuenta que está una patrulla también del San Carlos. Entonces, en ese tiempo yo acababa de recibir el curso de francotirador. Y bueno, me dijo alguien, vaya, esta oportunidad, ¿verdad? Vine a este lugar casualmente ahí, por ese lugar. Ahí había esa pila no existía, había otra cosa más pequeñita, había como no sé qué lo que había habido, pero había una cosa de cemento bañado y de adobe, ¿verdad? Pero lo habían repellado. Entonces empiezo a ver yo ahí, ¿verdad? Y logré ver, no está así, antes era zacatera. Entonces con el Dragonov, mide uno, ve, le da todas las medidas. Uno ve, le mide y le indica la misma mira a donde, con qué flecha va a tirar, ¿verdad? El Dragonov tiene una raya que viene así, otra que va así, abajo va un número, te mete el objetivo en ese lugar y ahí le indica, tiene 4 flechas. Quizá para época de conflicto armado interno no estaba ese tubo, ¿verdad? No, pero el chorro no sí de alguna naturaleza estaba. No, la pila es vieja, pero este chorrito lo han puesto. Sí, mire, si la pila es vieja, está un lavadero, el lavadero ya desapareció. ¿Ve? La Ranger, ¿no? Esta es la que tenía usted desde M5, ¿no? Aquel es el campanario, el de la derecha. Sí, ese. Y el de los lirios ahí. ¿Cómo se llama? Los ¿Ah? campanarios allá.